Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 6 de mayo del año 2022. En este programa vamos a hacer un homenaje a nuestras madres, porque el domingo, que es el cuarto domingo de Pascua, corresponde también al Día de la Madre. Para los que tenemos nuestra madre viva, para los que no la tienen, pero también para la Madre del Cielo. Ante todo, nos ponemos en manos del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, dador de vida, te pedimos que derrames en nuestros corazones la llama de tu amor, para poder entender tu palabra, que es vida y salvación para el hombre. Te pedimos que nos ilumines y nos des la capacidad para entender tu palabra, así nosotros poderla transmitir en nuestra comunidad. Amén. Francesco. Amén. Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes. Feliz de poderlos acompañar un viernes más, viernes antecesor al domingo de, como tú bien dices, de el Día de la Madre. Tenemos para el día de hoy el Evangelio y también vamos a hacer la primera lectura de lo que se dará en las Eucaristías de este domingo. Así que por ser Día de la Madre, con más ahínco y más fuerza hay que ir a agradecer a Dios por tan bendición. Entonces, tenemos primero la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Es la primera lectura. En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Pergé siguieron hasta Antioquía de Psidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te haré luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocar una gran persecución contra Pablo y Bernabé y expulsarlos del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio cortito, ¿ya? Por eso también leímos la primera lectura, porque tiene mucha síntesis. La parte inicial es la salida de los apóstoles, es decir, de Pablo y Bernabé, a la conquista de la iglesia pagana. Y
ellos llegan primero a Antioquía de Siria y empiezan a predicar. Y es ahí donde por primera vez se los menciona como cristianos a los seguidores de Jesús de Nazaret, los cristianos. Pablo, que se volvió un erudito y un muy buen hablador en público, trataba de llegar con el entusiasmo que él vivía, tenía y vibraba por haber enfrentado a Cristo, primero como perseguidor y luego de poder llevar su palabra. Esa conversión hace que Pablo se convierta en el portador de la palabra. También nos demuestra esta primera lectura que hay ese confrontamiento entre los judíos y los católicos o los cristianos, los primeros cristianos. Porque más aceptan la palabra de Jesús, la palabra a través de Pablo, aceptan más los paganos, se comprometen más los paganos. Y menciona la lectura que los judíos vieron esto casi con pánico, porque los seguidores aumentaban a rabiar. Y por eso es que se produce esta expulsión de Pablo y Bernabé por parte de los judíos que se unieron a toda la población y le dijeron, no es posible que nos estén haciendo estos pobres hombres que vienen seguidores de un hombre que había sido crucificado. Pero también esto nos trae un mensaje que después se refuerza mucho con el pastor, el buen pastor. Es lo que sucede hoy en nuestra vida. Estamos oyendo al Papa Francisco en estos días muchas intervenciones respecto a los estilos de vida y principalmente hablando sobre el tema de la guerra y la paz. También en este domingo es tiempo de oración por los sacerdotes, porque lo que sucede en la primera lectura con Pablo y Bernabé son los primeros enviados, o sea, los primeros sacerdotes que salen en misión. Y hoy lo que se requiere es misiones. Estaba viendo una anotación en una noticia que me llegó, que se están preparando sacerdotes para ir en misiones a Ucrania y a Rusia, para llevar la palabra del Señor. Y es muy probable incluso que el Papa viaje a Moscú. Se está hablando mucho al respecto. Volviendo a nuestras lecturas, si lo traemos a nuestro tiempo actual, está sucediendo algo muy parecido. Nosotros vemos que la gente se retira de la iglesia católica. Nos decía nuestro párroco, ser católico no es fácil. Es difícil, porque tenemos que cumplir un estilo de vida acorde a la palabra del Señor y a las Sagradas Escrituras. Pero hoy la gente light no quiere comprometerse. Y ese es uno de los serios problemas que hay. Prefieren dedicarse a otras cosas que ir a la iglesia. Y lo dicen abiertamente. ¿Por qué vamos a ir a la iglesia? ¿Por qué confesarnos con un hombre que es más pecador que uno? ¿Por qué tenemos que ir y dar un diezmo, una limosna a la iglesia? O sea, todo lo que se ve en la iglesia para unos es malo. Es exactamente lo que dice la primera lectura. Gente que quería convencer a los demás de que seguir a Pablo y Bernabé era negativo. Sin embargo, a todo eso, la Iglesia Católica creció.
y dio sus frutos. Y también tiene muchos mártires. Veíamos hace poco la muerte de Esteban, de San Esteban, a donde está presente Saulo como director de orquesta cuando lo están lapidando. Entonces, es lo rico que tiene este evangelio, es que debemos cuestionarnos y debemos preguntarnos, ¿realmente estamos ejerciendo y viviendo nuestra vida cristiana? ¿O somos simplemente católicos por conveniencia? ¿Nuestra ida a misa los domingos es para exhibirnos o es porque realmente vamos al encuentro del Señor? Son preguntas que nos tenemos que contestar de aquí en adelante. Francesco. Así es. Entonces que, analizando la primera lectura, podemos darnos cuenta que el gran problema de los judíos cuando se inicia el cristianismo son las ideas desvirtuadas y preconcebidas que tenían sobre el Señor, sobre su Dios, porque partimos de un mismo Dios, el del Antiguo Testamento. Entonces, es increíble, ¿no? Cómo las personas, nosotros los seres humanos, tenemos dificultad a aceptar el cambio, porque al final del día, si queremos ponerlo de una manera muy, muy sencilla, ¿para qué vino Jesús? Para realizar un gran y radical cambio en la humanidad, para salvar a la humanidad. Pero claro, siempre hay aquellos que tienen sus posiciones jerárquicas medio altas o bien altas y que se encuentran lamentablemente en lo que hoy llamamos su zona de confort. Entonces, ¿qué iban a querer? Pues a Pablo y a Bernabé, dándoles la buena nueva y convirtiendo al pueblo al cristianismo. Entonces, es realmente interesante. Y cuando dice la primera lectura, al no ser aceptados por ellos y se fueron con los gentiles, es muy interesante porque ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos que conformaban parte del Imperio Romano. Obviamente el Imperio Romano tenía adjudicado una serie de naciones bajo su dominio, entre ellas al pueblo de Israel. Eran todos aquellos que estaban bajo el dominio del Imperio Romano que no se consideraban y que no eran judíos. Entonces, ahí donde, como tú decías, Martín, había paganismo de por medio, es decir, ausencia quizás de una religión bien establecida, el Señor pudo calar más hondo a través de Pablo y Bernabé. ¿Qué es eso? Eso es una invitación. Es una invitación importantísima y bellísima a dejar de lado todas nuestras ideas preconcebidas que tenemos sobre la religión, sobre el Señor, y a profundizar en las Sagradas Escrituras para no interpretar la religión a nuestra conveniencia. Ahí está, hay que leerlo una y otra vez y meditarlo, porque esa es la verdad absoluta. Martín. Sí, en la reflexión que tú tienes del Evangelio, hay una parte, al final hay una parte muy bonita que es un mensaje del Papa que lo podrías leer después. Ahora, refiriéndonos propiamente al Evangelio, el buen pastor, hay un tema que dice, el buen pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Describen el medio, por qué se habla de las ovejas.
Las ovejas, o sea, la gente que pastoreaba generalmente lo hacía en las laderas de los cerros. Y la oveja no se comía, sino que proveía leche y proveía lana para abrigar a la gente. ¿Ya? Entonces, aquí, en ese símil que se presenta, Jesús es el pastor, el buen pastor. ¿Qué es lo que hace? Abrigarnos, nos acoge. Ese sentimiento de cobijamiento que tenemos cuando entramos a la iglesia, no me refiero al edificio, sino que entramos preparados y sentimos que somos acogidos en la iglesia. Es Jesús que entra en nosotros y Él nos conoce. Él nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Pero el pastor también es víctima. Al pastor lo asaltan, lo roban y él sale a buscar sus ovejas. ¿Y qué es lo que sucede hoy en este mundo de violencia que estamos viviendo ahora? Se ha dejado archivado al pastor. Porque habría que preguntarse, ¿no? Si estos muchachos o esta gente que está asesinando son sicarios, ¿habrán sido bautizados? Porque acá el buen pastor llega a todos. Entonces, si alguien vive la religión católica y la vive yendo a misa los domingos, no podemos pedir más. Cada uno ya es responsable por su vida católica y por cumplir con el Señor. Pero simplemente por eso y después salir, ir al confesionario, confesar los pecados, salir y volver a caer y nuevamente es un círculo vicioso en el que entra. Pero me queda claro que el pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz. Ser la voz o transmitir el evangelio hoy es importante. Esto es lo que nos pide el Señor. Inicialmente, por eso leíamos la primera lectura, Él delega en Pablo y Bernabé el ser esos pastores para ir a buscar el rebaño. Pero ya pasados los 2000 y tantos años, a nosotros nos toca ser pastores. Y no cualquiera puede ser pastor. No me refiero a los pastores de las iglesias. Me refiero al papel de evangelizadores que tenemos porque es lo que quiere Dios de nosotros. Que no nos quedemos con la palabra de Él nosotros solamente, sino que que la vivamos, que la sintamos y que la proclamemos. Con esos tres principios, nosotros tenemos que salir a conquistar más personas, como habla la primera lectura, ¿ya? Que son personas que están perdidas, que no tienen un horizonte, no tienen un conocimiento, pero es porque nadie les ha enseñado. Es porque no nos hemos preocupado. Si bien es cierto, la iglesia tuvo un papel preponderante hace muchos años acá en el Ecuador, es decir, la iglesia era casi que gobernaba junto con en su época, ¿no? Poco a poco eso ha ido cambiando,
pero también ha ido cambiando la gente en el sentido de la responsabilidad de ser, que tengo con la iglesia, como católico, adquirida ¿cuándo? En el bautizo. Entonces, si somos bautizados, simplemente hay que reconocer, somos cristianos. Por el bautizo entramos a la iglesia. Y así no vayamos, seguimos siendo cristianos. Y ahí es donde viene que el Señor nos conoce como sus ovejas y nosotros conocemos su voz. Entonces, tenemos un compromiso. No podemos zafarnos de ese compromiso. Y tarde o temprano vamos a volver al redil. Porque hoy la rebeldía, las diferentes corrientes que llegan a la humanidad y amenazan a la humanidad, especialmente a la gente joven, con las nuevas tendencias que hay, los hace alejarse y decir, yo no encuentro sentido en ir a la misa. Yo no encuentro sentido, no me gustan los sermones. ¿Por qué no lo siguen transmitiendo por televisión o por medios digitales? Ahí habría más católicos. Y ahí radica el error. Pablo y Bernabé fueron a meterse en la boca del lobo para conquistar la iglesia que hoy tenemos. Y nosotros estamos diciendo que la transmitan la misa que nos transmitan la misa por los medios digitales. Francesco. Así es. Como si se pudiera también transmitir la Eucaristía, ¿no? Comer y beber el cuerpo y sangre de Cristo a través de medios digitales. Es imposible. Ciertamente, los medios digitales estuvieron bien, sobre todo en tiempo de pandemia, ¿no? Cuando no podíamos, nos cerraron los templos y no podíamos acudir a la iglesia. Pero hoy por hoy, por lo menos el día domingo, por lo menos el mínimo indispensable es asistir a la casa de Dios, recibir los sacramentos, comulgar, confesarme si tengo que confesarme previamente. Nada de eso puedo hacer yo por redes, ¿no? Por el internet. Tú hablabas hace un rato atrás, Martín, de la visita del Papa Juan Pablo, del Papa Francisco a Rusia. Y esto es una noticia de la posible visita, es una noticia que se dio ya hace unos cuantos días atrás. La cantidad de personas que critican y que dicen, pero ¿cómo se le ocurre el Papa? Porque lo dijo clarísimo, yo lo escuché en la retransmisión de Radio Vaticano a través de Radio La Voz de María. Antes de ir a Ucrania, primero quiero ir a Rusia. La gente dice, pero ¿cómo va a ir a Rusia si el agresor, el que ha invadido, el que está aniquilando, el que está mandando los misiles, es Putin? Los ucranianos son las víctimas. Bueno, aparentemente así es. Ciertamente el que ha tomado la ofensiva es el lado ruso. Pero justamente, pues, ahí es donde más se necesita la presencia del Señor. No del lado de los convertidos, del lado de los, por así decirlo, que no están fallando, al menos grandemente, no están cometiendo grandes pecados, sino del lado de los grandes pecadores, de los que asesinan, de los que hacen daño. Ahí es donde Dios quiere a su buen pastor cuidando el rebaño. Porque adivinemos una cosa, ¿no? Todos somos rebaño de Dios. Todos. Los buenos, o los que creemos que son buenos, y los malos también. Entonces, justamente, esa invitación que vemos a través de
la primera lectura y del Santo Evangelio, unido a estas palabras del Papa que tú mencionaste, que quiere visitar Rusia, van de la mano. O sea, es justamente ahí donde mayores esfuerzos hay que hacer, porque los rusos también son, pues, parte del rebaño de Dios, también son hijos de Dios. Entonces hay que ir allá a decir las cosas como son, a llevar una vez más la buena nueva. Entonces, meditémoslo, pensémoslo. Es ahí. No hay, y esto lo hemos dicho muchas veces en programas anteriores, no hay mayor mérito si yo me reúno, me hablo, me llevo bien con el que no me hace daño, con alguien, con una buena persona. Ahí simplemente prima una relación de condescendencia, ¿no? O sea, él es bueno, yo soy bueno con él y todo el mundo está feliz. No, hay que ir donde las papas queman. Hay que tratar de convertir al que me hace daño, al que está dañando a la gente. A ese hay que llevarle el mensaje de Dios. A esa oveja, si queremos ponerlo de una forma un poco más visual, a esa oveja negra, porque también es parte del rebaño. Y esa invitación del Evangelio es justamente eso. Eso es, Martín. Adelante. Sí, por último, el Padre y yo somos uno, nos dice el Evangelio. Estas son frases que encontramos a lo largo de toda la Santísima Biblia, que es el tema del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Ya, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Y fue obediente hasta llegar a la muerte de cruz. Aquí destaca la obediencia también y cómo el Hijo, Jesús, deja claramente establecida la Santísima Trinidad, que entendiéndose que a los paganos en esta parte del mundo que la Iglesia va conquistando, los va mostrando en una forma muy educativa o muy pedagógica cómo es el concepto de la Iglesia y cómo debe pertenecerse uno a la Iglesia. Estas palabras del Evangelio nos llenan completamente porque nos permiten realmente meditar a nosotros. Estamos cumpliendo lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué he dejado de hacer? ¿Y qué me falta por hacer? Y no tengamos miedo, porque eso es lo que nos dicen. No tengas miedo. Sal y predica. A Pablo lo apedrearon, a Pablo lo sacaron en quema de la población, pero él llegaba a otra y seguía hablando. Ya, y cada día eran más personas las seguidoras. Prueba de ello es lo que tenemos hoy como Iglesia Católica en el mundo, con más de 1.300 millones de personas que practican la religión católica. Veo que tenemos una limitación en el tiempo. Así es algo nuevo del software, seguramente lo que yo te comentaba, cómo se actualizó. Ya. Vamos a tener que hacer una breve pausa. Ya. Y enseguida Pedrito nos va a reconectar. Entonces... Okay. Ella conoce mis flancos.
vida que es así mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía en la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar, si con ella quiero estar. No me soltaré jamás, con ella al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre de amor, María, que jamás perecerá, un hijo de María. Taratatara, María. Ella es la luz que guía mi camino. Seguro estoy que siempre está conmigo. Siento su amor, pues ella es madre de la creación. Transforma mi corazón, cuida de sus hijos, los vuelve hacia Dios. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre de amor, María, que jamás perecerá, un hijo de María. Taratatara, María, que jamás perecerá, un hijo de María. Sección del Santo Evangelio que hemos leído por el Papa Francisco, que es realmente hermosa. Voy a empezar con una reflexión un poquito más arriba de las palabras del Santo Padre, porque vale la pena hacerlo. Dice: ten oídos finos y gran capacidad de escucha. Distingue la voz de cada uno de nosotros y capta enseguida nuestras necesidades, incluso aquellas que ni siquiera nosotros tenemos muy claras ni sabemos expresar. Le llegan siempre nuestras plegarias y aguza el oído para comprender hasta los más escondidos sentimientos. Su oído está especialmente educado para descubrir los peligros que nos acechan, los aullidos lejanos de los lobos, el gemido de la oveja que se perdió o las nubes que arremolinan preparando la próxima tormenta. Y sus ovejas aprenden a escuchar de él, escucharle a él y escuchar también a los otros. No es fácil esto de escuchar, no es fácil escuchar como él. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del buen pastor, obviamente. Continúo con la reflexión. La suya es una escucha afectiva que conecta conmigo,
se deja afectar por lo mío, se implica, que capta cómo estoy y que me ayuda a comprender lo que necesitan de mí, lo que tengo que cambiar, a dónde tengo que moverme. Tan importante es esto de escuchar a Dios, que lo pidió al pueblo de Israel al comienzo de los tiempos. Escuchad Israel, entre comillas, palabras de Dios. Su voz, su palabra nos libera del egocentrismo, es capaz de purificarnos, iluminarnos y recrearnos. Pongámonos entonces a la escucha de la palabra para abrirnos a la vocación que Dios nos confía a cada uno. Y es una escucha guiadora que se convierte en llamada y en seguimiento por nuestra parte. Una escucha que me hace conocer a fondo. Conocer en el mundo bíblico significa establecer una profunda relación personal con alguien. Las ovejas conocen al pastor y el pastor a sus ovejas. Y ellas también procuran conocer a otros de manera similar. Aprendamos a escuchar a los hermanos en la fe, porque en sus consejos y en su ejemplo puede esconderse la iniciativa de Dios. Esta parte es importantísima. Aprendamos a escuchar a los hermanos en la fe, porque en sus consejos y en su ejemplo puede esconderse la iniciativa de Dios, que nos indica los caminos siempre nuevos para recorrer. ¿Qué quiere decir esto? Nunca, nunca, nunca debemos rechazar a alguien que nos viene a hablarnos de la fe o a pedirnos algo relacionado con la fe. Se trata de un reto importante. El Papa espera, y aquí sí estamos hablando del Papa Francisco, el Papa espera de los pastores que huelan a la oveja, que la conozcan de primera. No es lo mismo conocer desde un despacho, teniendo informes, estadísticas, que te cuentan otros las cosas, a dejar que las situaciones te toquen, estando presentes en ellas. No es lo mismo leer noticias sobre la guerra en Ucrania que acoger debidamente a los refugiados. Buena parte del tiempo del buen pastor ha de estar dedicado a mancharse, escuchar, acompañar, atender, especialmente a las ovejas heridas. Cuando me cuesta preparar estas homilías, al desconocer la realidad de las personas que la leen o que las participan en una celebración con tantos rostros anónimos delante. Un último punto, y por no extenderse más, el buen pastor es también cordero. Nos lo ha recordado la segunda lectura, y los pastores, los que tenemos encomendada esa responsabilidad dentro de la comunidad cristiana, también somos ovejas y también a menudo nos cansamos. Decía el Papa Francisco, y estas son palabras literales de él: nuestras tareas implican nuestra capacidad de compasión, nuestro corazón es movido y conmovido. Nos alegramos con los novios que se casan, reímos con el bebé que traen a bautizar, acompañamos a los jóvenes que se preparan para el matrimonio y a las familias. Nos apenamos con el que recibe la unción de la cama en el hospital. Lloramos con los que entierran a un ser querido. Tantas emociones, tanto afecto fatigan el corazón del pastor. Para nosotros sacerdotes, las historias de nuestra gente no son un telediario. Nosotros conocemos a nuestro pueblo. Podemos adivinar lo que les está pasando en su corazón. Y el nuestro, al compadecernos, es decir, al padecer con ellos, se nos va deshilachando, se nos parte en 1000 pedacitos. Recordando a San Agustín, con vosotros soy oveja, para vosotros soy pastor. Y por lo tanto, qué importante resulta la cercanía, el afecto, el interés, el acompañamiento, los pequeños detalles, la paciencia, la corrección fraterna. También necesitamos ser cuidados. Jesús cuidaba de los suyos, pero también él necesitó el cuidado, la cercanía, la amistad
el descanso con los suyos. Invoquemos la luz del Espíritu Santo para que cada uno pueda encontrar su propio lugar y dar lo mejor de sí mismo, en este gran designio divino. Amén. Martín. Muy bonito. Muy bonita, sí. Sí, muy bonita la leí y es muy profunda, muy actualizada y deja claro este evangelio. O sea, esa sola podría ser una homilía. Pero siguiendo con la lectura acá, dice, si optamos por escuchar a Jesús y seguirlo, entonces Él será nuestro pastor y recibiremos la vida eterna. Por lo tanto, Él es el motivo de nuestra alegría, la verdadera alegría que sostiene toda nuestra vida y que supera todo entendimiento. Entonces, podemos estar confiados de que algún día estaremos con aquella muchedumbre de toda la raza, lengua y nación que alaba al Cordero que es su pastor. Es interesante cómo de un evangelio tan pequeño como es este, se puede sacar tanta literatura, tantos pensamientos, tanta motivación para poder lograr ser parte de la iglesia. O sea, y reitero lo que decía antes, ser parte de la iglesia no es solamente ir al domingo a misa, ni siquiera ir todos los días, es ir preparado para escuchar, estar consciente con los 5 sentidos hacia dónde vamos, es respetar a dónde vamos y principalmente es convivir con los que vamos. O sea, porque vamos y en la iglesia ya uno se conoce las horas a las que vas, etcétera, etcétera, ya vas conociendo a la gente, ya, pero probablemente surge una situación como que no es una amistad, ¿ya? Pero todos en silencio, al inclinar la cabeza, el momento de la consagración, estamos aceptando que somos hijos de Dios, por lo tanto todos somos hermanos en Dios. Y no es posible que hay personas que no se conozcan dentro de la iglesia, o que sean enemigos, o que tengan peleas pendientes, puntos pendientes, porque ahí se perdona todo. Entonces, el buen pastor necesita de nosotros para que lo conozcamos y él conocernos a nosotros, pero además nos envía esta misión maravillosa de poder llevar la palabra y la evangelización. No solamente con palabras, también con hechos. Con hechos, ¿cuántas personas necesitan hablar con alguien? Hoy tuve una muy buena reunión con nuestro párroco para aclarar algunas cosas de lo que estamos, de una misión que tenemos. Y fue muy reconfortante para mí, ya, el que pueda sentar con el párroco que es menor que yo. Él fue compañero de mi hija, compañera de colegio de mi hija. E incluso yo di unas charlas en esa época en el colegio y él estaba sentado en su banca. ¿Ya? Y hoy es párroco y es una dignidad que tiene en la iglesia. Pero el poder conversar tan abiertamente de los temas, ¿ya? Y leyendo este evangelio, es eso, es escuchar al pastor, porque cada párroco, cada obispo, cada sacerdote se convierte en un pastor. Y tiene su redil, que es su parroquia, es la ciudad, el país. Es importante vivir la iglesia, vivir nuestra pasión que es la iglesia.
saber que las cosas que pasan son por la voluntad de Dios y que tenemos que aprender a entender que lo que nos pasa es parte de nuestra vida. Así que recomendarles que este domingo vayan a la misa y vayan como ovejas en el buen sentido de la palabra, en el sentido del evangelio. Vayan a buscar a su pastor, a su buen pastor. Quería aprovechar para decirle a nuestros radioescuchas, es probable que la próxima semana ya estemos en cabina, ya se está regularizando todo lo que es la presencia, y hemos tenido una reunión con la gerente de la radio para ir poniendo ciertos puntos claros y también decirles que la situación que estamos atravesando es una situación difícil, dado todo este tema de pandemia, que gracias a Dios está mejorando la situación, pero la radio necesita de ustedes. Y estamos promoviendo la gran rifa anual, que es el 20 de diciembre, y la gran rifa anual por la evangelización. Pueden ver en nuestras redes sociales está la gran rifa, que el primer premio es un vehículo sedán, el segundo premio es una moto y el tercer premio es un kit para emprendimiento, para un emprendimiento. Y todo esto pues se vende en la radio, se vende también en la isla, en el Albán Borja. Y cada uno de nosotros, los conductores, vamos a tomar un número de rifas para vender. Esto es lo que nos está permitiendo subsistir. Y por eso es que con toda la confianza y toda la apertura que hoy nos pide el Evangelio que tengamos, lo podemos compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque esta radio es de ustedes. Porque ustedes, si nos están escuchando, es porque son asiduos a nuestro programa y a todos los programas. Y estamos entusiasmados con todos los cambios que queremos hacer. Retomar nuevamente nuestro dinamismo anterior será importante. E incluso como pescador de hombres estaremos viendo la posibilidad de ya tener gente invitados a los programas para poder compartir la palabra en vivo con todos. Así que no me queda más que agradecerles por toda su atención y pedirles que sigamos orando, que sigamos buscando las ovejas, llevándolas al redil y llevarlas a la misa. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Francesco. Igual, me sumo a tus palabras, querido Martín. Tengan todos un bendecido fin de semana, un muy bendecido domingo, Día de la Madre. No dejen de ir a misa, más bien agradezcan. Un mayor motivo para ir. Y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Buen fin de semana a todos. Gracias. Gracias.